Hola, profe, buenas tardes. Hola, Dieguito, ¿qué más? Bien, profe, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya. Listo. Listo, profe. Qué bueno verla, profe. Sí, lo mismo. Qué bueno vernos. Estamos aquí a un paso y no nos vemos. Eso quiere decir que trabajamos. Que nos movemos, profe. Esta mañana estábamos en el CEA, en la sala ¿Sí? de con clubes. Ya, sí. Yo para qué fue que lo llamé esta mañana. Ah, sí, Marisabel me comentó, profe. Sí, yo lo llamé. No me acuerdo para qué lo llamé. Bueno. No me responde Alex, no le llegan los mensajes, profe. No sé si... ¿Alex de Socorro? Sí, sí, señora. ¿No es tan raro? Pero no le llegan... Ah, bueno, ya le llegó el mensaje, pero no sé si... Ya me aparece en línea, esperemos a ver si... Bueno, listo. Laurita me dijo que tenía una vuelta para hacer o algo así que le había salido extraordinaria, entonces no sé si llegue un poquito más tarde o no se alcance a unir, no estoy muy seguro. Vale, listo. Listo. Y Mabel sí esperemos porque está en reunión, pero Está perdón, terminando. ya. Sí, ok, listo, esperemos. Bueno, entonces avancemos con Sí, algunas señora. cositas. Esto, ahora me llaman aquí por este lado, espéreme, Lilita. Tranquila, profe. ¿Aló? Esto, Yaritza, finalmente ella aplicó la prueba de lectura, ¿cierto? Sí, profe, sí, señora. Sí, y Ella ya la tenemos aplicó. Creo que se le cortó a la profe. No sé. Hola, Maverick, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Ya. ¿Ustedes? Ah, ya, profe. Hola, Maverick, buenas tardes. Profe, se le cortó ahí un poquito. Sí, no, que estaba preguntándole si ya tenemos resultados de la prueba. Sí, señora, profe. Se evaluaron 47 estudiantes de los 63 que tuvo Yaritza y el promedio general de la prueba quedó en 49. 49. Sí, señora. ¿Y en cuánto está el promedio del IPREP en lectura Pero, crítica? profe, ahí está la dificultad porque los resultados que yo tengo del IPRED son los de la prueba Saber 2020 en lectura crítica. No sé si sea Sí. mejor con unos más actualizados. ¿Y Entonces yo los de le hice 2020 en cuánto están? lo que pasa es que ellos lo evaluaron hasta 300 puntos y estaban Sí. en 144, más o menos, según el documento. Ya. Toca hacer la conversión. Sí, hay que hacer esa conversión. Sí. Toca hacer la Están, conversión, a ver. estaba en 144% más o menos. Estaba mirando ahí en el documento. Hay que hacer la conversión a ver cuánto nos da. Estoy intentando sacarla, pero no me da, profe. Yo una vez la hice, pero no me acuerdo cómo fue que hice. Porque es que ellos lo evalúan es en niveles. La prueba Saber, Sí. Saber Pro es evaluada en niveles, entonces hay que tomar los resultados de cada nivel y luego promediarlos todos.
pero la general se puede también hacer equivalencia. Espera, reviso profe, el documento general a ver si de pronto lo podemos sacar de una vez. Es más por chisme que por cualquier cosa. Porque, profe, acá mirando el documento, la media del nivel de desempeño en lectura crítica del IPRES está en 46%. En 46. ¿Y esta dio cuánto? ¿49? 47. 49, perdón. Ya confirmo de una vez. 49, sí, señora. Que es donde más se ubican los estudiantes, que es el nivel medio. Sí, nivel de desempeño en lectura crítica, 46%. Y el 3% es el del nivel 4, que es el nivel de 199 a 300. O sea, hay muy poquitos en ese nivel, realmente, un 3%. Muy poquitos. Y en el caso de la prueba nuestra, ¿cuántos estarían en ese nivel? ¿No sabemos? No, profe, así a ciencia cierta no, habría que detallarlo con el Excel que nos bota la prueba. El que me colabora en ese proceso es el ingeniero Jorge Iván, y él los promedia de una vez porque la prueba no los da. Vale. Pero yo le puedo hacer la consulta, lo voy a dejar por acá. Vale. ¿Los chicos no sabían que teníamos reunión? Sí. Sí, profe, yo les escribí por el grupo. Creo que Jennifer no se puede unir, pero Carlos Julián no me confirmó. Yo me imagino que él se unirá. Y Mabel, esperemos, no sé si ya. Porque es que yo tengo que salir también. Hoy es julio 27. 27, sí, señor. Listo. Como para ir mirando. ¿Vamos avanzando? Sí, profe. Entonces, si quieres, yo voy haciendo el recuento de cómo me ha ido, cómo me fue en las sesiones de la semana pasada. ¿En qué sesión vamos? ¿En qué sesión vamos, Dieguito? Estamos en la sesión 9, profe. 9ª semana. Sesión 9, listo. Estamos en Bueno, de sesión 9 sesiones. y el... ¿Cómo? Sesión 9, pues de las formales que hemos tenido, porque hubo esas dos en el semestre que fueron con las historias de María, que no se contaron dentro de sesiones como tal. Pero entonces sigamos en la semana 9 del programa. Listo. ¿Y el texto era? El de... El texto, Rafael Pombo. Rafael Pombo. El del niño y la mariposa. Sí. Listo. Bueno, profe, personalmente ha sido una sesión bastante sensorial. Se ha trabajado el asunto o el tema de los sentidos y eso ha gustado mucho porque parte bastante de la curiosidad. Lo que hicimos fue buscar unos objetos con diferentes texturas y los estamos metiendo en una caja misteriosa. Entonces decoramos la caja y por dentro metemos todos los objetos y dependiendo como de la actividad, de cómo lo medimos, entonces cada docente reparte
va rotando la caja de tal manera que los estudiantes metan la mano y van explorando los objetos que hay dentro sin mirarlos. Únicamente es tocarlos. Exacto. Ajá, entonces sí, es una exploración del tacto y eso ha sido muy chévere porque empiezan a jugar con esto de la curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué estaré tocando? Algunos piensan que están tocando o bichos o cosas así. Y es hacer ese juego de la analogía, no sé si es la palabra, pero sí es como mirar qué están tocando, qué están palpando. Claro. Miramos un poco el tema de la experiencia del poema como un acercamiento a la profundidad del ser, hacia lo espiritual incluso, y damos un espacio también para que nos relajemos un poco, para que exploremos lo sensorial también desde la música, desde el hecho de conectar con nosotros mismos en profundidad. Hablamos un poco de hasta dónde nos pueden llevar los sentidos en una obra poética, por ejemplo, en el lenguaje de la literatura. Fue chévere porque resulta que, bueno, al menos en las sesiones que yo he tenido, realmente los muchachos no ven que el niño mate la mariposa, ¿sí? Nosotros damos esas significaciones, pero en su mayoría el tiempo de vida de la mariposa es el que expira realmente en las manos del Claro. niño. Ajá. Sí. Entonces decían algunos, bueno, la significación de pronto que se le da al tema de la perversidad realmente la imponemos, la damos nosotros y no Claro, está somos mal, nosotros. claro. Sí, claro. Y eso conecta un poco con la sesión de masa, la sesión de la otra semana, creo también. Ya. Ok. Vale, listo. Y la actividad consistió en moldear con plastilina un fragmento o unos versos del poema de Rafael Pombo, El niño y la mariposa. Entonces han salido unas creaciones muy chéveres, muy coloridas, ha sido una sesión muy divertida, que ha implicado sobre todo, profe, el tema de los sentidos, el tema de la experiencia sensorial. Entonces Sensorial. eso Vale. los saca un poco también de la rutina sí, del estrés académico y pues ya empiezan a palpar los objetos, a tocarlos, a detenerse un poco y ver de qué están hechos incluso los objetos. Entonces, por Listo. eso se ha movido más o menos la sesión. Chévere. Es muy importante que ellos logren percibir la relación entre el afuera y el adentro, a nivel del ser, ¿sí? O sea, afuera qué tocan, afuera qué sensación tienen, ¿sí? Porque es una sensación y cómo la traducen interiormente. Porque yo puedo decir, bueno, estoy tocando algo rugoso, ¿sí? Pero interiormente cómo lo traduzco. Entonces yo lo puedo traducir como agresividad, por ejemplo. ¿Sí? Y esa agresividad, ¿por qué? Porque cuando yo traduzco eso en agresividad, ya estoy hablando de lo que pasa en mí. ¿Sí? Todo lo que yo veo, porque como cada uno ve su mundo, no vemos el mundo, sino cada uno ve su mundo. Por el filtro de los sentidos, precisamente. Y por el filtro de nuestras experiencias de vida. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la mariposa, ¿sí? Con la Listo, eso es lo que estoy viendo afuera y adentro. De movimiento, etcétera, etcétera. Pero puede ser que frente al mismo objeto otra persona diga, uy, no, eso me repulsa, yo odio las mariposas. ¿Sí? ¿Por qué le repulsa la mariposa? Entonces, interiormente, ¿qué? Pues porque las detesto. ¿Y por qué las detesta? Porque seguramente cuando al niño algo le pasó, tiene algún trauma ahí con una mariposa o con un insecto. ¿Sí ves? Entonces relaciona adentro afuera. Siempre hay que hacer esa traducción, siempre. Y es muy importante llevarlos a ellos a hacer esa traducción. Perdónenme un segundito, Dieguito, que me llegaron Tranquila, aquí. profe.
Y aquí, no, pero es que hay mucha gente, ¿verdad? ¿En el camino? En el camino. Sí. Creo que menos. Hola, Mabelcita. Oli, Diegui, hola, profe, Maverick. No hay problema. Hola, ya me liberaron aquí. Tranquila, profe. Listo. Entonces, bueno, retomemos con Dieguito de lo que íbamos. La relación afuera-adentro, exterior-interior. ¿Sí? Y lo importante que es ver el filtro que le ponemos a lo que sentimos adentro, el filtro que le ponemos. Es muy interesante el ejercicio, porque el filtro que le ponemos a lo que sentimos interiormente a través de los sentidos. Claro, profe, y yo, o sea, lo chévere es que, por ejemplo, una pelotita simplemente, ellos la tocan, pero no la ven, y como pasa por diferentes manos, para algunos puede ser una pelota, para otros puede ser, no sé, una bola de plastilina, y cómo va cambiando también ese juego de percepciones del objeto que están viendo. Exactamente. Tiene que Ese ser juego de diferente en percepciones. cada uno. ¿Sí? Pero lo más importante ahí es llevarlos a ellos a que nombren. ¿Sí? A que nombren. Entonces, ¿qué siente exteriormente? Siento suave, siento peludo, siento... ¿Y qué siente interiormente? Siento rabia, siento asco, siento... ¿sí? Y ahí ya entramos al mundo de las emociones. ¿Sí? Dense en cuenta cómo del mundo de la percepción pasamos al mundo de la emoción. ¿Sí? Y ya cuando hacemos la pregunta, ¿por qué siente asco? ¿Sí? ¿Por qué siente asco? Entonces ahí ya vamos pasando a otro mundo que es mucho más adentro. Y es porque eso me recuerda tal cosa. Siento asco porque eso me recuerda tal cosa que me sucedió, tal cosa que me dieron, que no me gustó. Y ya cuando entramos al mundo del recuerdo ya estamos entrando en una capa mucho más interior del ser. Y ahí es donde entra el momento de la catarsis también. Porque es importante explicarles a ellos eso, ¿no? Que se den cuenta cómo es que elaboramos nosotros mismos nuestras emociones y después nuestros sentimientos. Es una elaboración. Entonces está el mundo de la percepción que es hacia afuera, pasa por nuestros sentidos, pasa por nuestra experiencia de vida que la tenemos inscrita en el cuerpo, en la piel, en la memoria, ¿sí? La convertimos en emoción, ¿sí? Pero si nos quedamos ahí, y ese es el mundo de las emociones, si nos quedamos ahí, pues simplemente me puse triste, me puse alegre, me dio rabia, pero no sabemos por qué.
Entonces, si vamos más allá a preguntar por qué me dio tristeza o por qué me dio rabia, ahí entramos en una exploración diferente de más conocimiento de sí mismo. Porque ahí es donde tomamos conciencia de cómo lo que nos sucedió en la infancia tiene realmente una incidencia en nuestro presente, en nuestro hoy. ¿Listo? Eso es muy interesante, profe, porque dentro de los objetos que yo tengo, pues la caja, sí, que están en la caja, hay uno que tiene unas alitas, es como una libélula y tiene unas alitas. Y un chico cuando la agarró, él comentó que lo primero que hizo fue soltarla, porque Claro. precisamente le había llevado a un recuerdo, le había llevado a esa infancia donde había tocado un poco de cucarachas, creo que fue, y pensó fue en eso, ¿sí? Y luego dice, no, pero era una libélula, él pensó que era otro insecto diferente, pero mire cómo lo lleva a pensar allá y hacer... Pero hay que hacerlos conscientes, ¿sí? Porque no es solamente que tengan la experiencia, sino hacer consciente la experiencia. Y hacer consciente la experiencia es que nombrar el exterior, nombrar el interior y decir por qué. ¿Por qué me pone triste? ¿Por qué me da asco? ¿Por qué me da rabia? ¿Sí? Y ahí es donde entramos al nivel de la catarsis ya. Porque, ¿qué se puede hacer ahí? Es, bueno, listo, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué fue lo que le produjo eso. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, profe. Que se le cortaba un poquito, profe. Sí, señor. Sí, listo. Entonces, que lo saque, ¿sí? De la caja, que lo toque, que lo mire, ¿sí? Y que se conecte con el niño del recuerdo y le diga al niño del recuerdo, pero mire, es otra cosa. O sea, lo que pasó allá ya no es lo que pasa hoy. O sea, yo hoy soy un adulto y ya tengo la capacidad de darme cuenta que no es lo mismo. Esa es la catarsis. ¿Listo? Porque recuerden, ese es el momento 3, ¿cierto? ¿O es el momento 1? ¿Es el antes o el después? El antes, sí, señor. El antes. Ah, listo. Porque si es el antes, es la preparación al cuento, ¿cierto? Pero entonces podemos después unir el antes con el después para hacer la catarsis. Hola, Mabelcita, no la había saludado. Hola, profe Anita. Sí, señor. Vale, listo. Y Mabel, ¿cómo te ha ido esta semana con don Rafael Pombo? Bien, profe, porque chicos, o sea, todo el mundo tiene la experiencia de haber leído historias de Rafael Pombo. Entonces, tan pronto ven la imagen con el personaje, de una vez se emocionan porque son recuerdos agradables, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de las temáticas que aborda, entonces empezamos a recordar partes de las historias, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿se acuerdan del final feliz del renacuajo paseador? Recuérdenme, ¿cómo es que termina? ¿Quién fue como comió perdices? Entonces, como que, no, ninguno. O sea, el pato que fue el que se lo comió. ¿Cómo así que el pato? O sea, que la historia no es la historia de un niño feliz, rebelde, que hace lo que quiere, sino alguien que termina trágicamente. Entonces, es como ver esos otros temas que se abordan desde los textos de Pombo y que de niños los pasamos por alto, ¿no? Total. Incluso muchos cuentan el hecho de que que eran omitidas estas fracciones, ¿sí? Que claro. Los docentes, papás, les leía la historia, pero hasta cierto punto, pero otras partes no. Sí. Entonces, era como la primera vez que habían escuchado la parte final de la historia, ¿sí? Cuando leyeron el poema, también muchos conocían el poema. Sí, claro. Pero mariposa vagarosa, yo me acuerdo también. Inclusive algunos tienen versiones propias del poema. Se lo aprendieron en formas particulares, ¿sí? Como, no sé, mariposa vanidosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen como versiones adecuadas de ese poema a eso que ellos vivieron, de la experiencia que vivieron con los textos de Pombo. Me ha parecido también muy chévere la dinámica. En la primera parte, cuando experimentan con la cajita, tuve en un solo grupo, una niña que no se atrevió a meter las manos.
porque ella fue de las últimas, entonces ella leyó la gesticulación en los otros compañeros, ¿no? Yo les decía, ok, ingresen la mano, miren a ver qué hay, pero no digan nada. Pero de vez en cuando hay quien toca algo que le parece, no sé, repulsivo, entonces pone cara de, y la mueve o la saca, entonces ella ni cochiras metió las manos. Porque le angustia, ella dice que la parte sensorial para ella, a ella le impresiona mucho, entonces que no saber qué se va a encontrar ahí es algo que no es capaz todavía de superar. El resto, hemos estado jugando con los elementos, jugando con la imaginación, ¿sí? ¿Qué encontraron ahí? ¿Cómo se lo imaginan? ¿De qué color será? ¿Por qué huele a eso? ¿Qué puede ser? Les he hecho bromas también, les he dicho que algunos encuentran algo húmedo. Dentro de las cositas que yo tengo una bolsita con algodón y biobarzol y da una textura como de humedad fría. Entonces les tomo el pelo y les digo que si me mataron el gusanito, que si le sacaron el jugo al gusanito, porque tienen, o sea, salen con la sensación de mano húmeda y fría, entonces quieren oler qué es, ¿sí? Entonces hacen bromas con eso. Hay una mariposita también hecha de papel, entonces se pullan con las esquinitas, entonces también sueltan. Entonces también hemos jugado un poco con eso, con el desconocimiento que hay. Y después de que sacamos las cosas, pues entonces hacemos reconocimiento. Listo, ¿cuál fue tu objeto? ¿Qué elegiste? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Para qué crees que sirve? ¿Cómo era? Y entonces poco a poco desocupamos la caja para que ellos miren todo lo que hay, y dentro de la caja también hay texturas. Coloqué una pared de la caja, está cubierta con una tela de lentejuelas, otra está con algo rugoso, papel rugoso, hay aluminio, bueno, hay de todo dentro de la cajita. Entonces es también identificar qué fue lo que encontré ahí y jugar un poco con eso. Vale, chévere, listo. Bueno, entonces, tú alcanzaste a escuchar lo que le dije a Dieguito con relación a eso, ¿cierto? Es muy interesante que ellos hagan conciencia del proceso, de cómo la percepción remite a la emoción y la emoción nos remite mucho más internamente al sentimiento, a la visión de mundo que tenemos. Es eso. También hemos hablado acerca de eso, de cómo los estímulos, la percepción de los objetos a partir de los estímulos que percibimos, son como esas impresiones que dan paso a la recreación. Y ahí pues es donde entra la expresión poética acerca de la realidad, de cómo se observa. Exacto. Listo. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos con la sesión 10. Sí, señora. Entonces la sesión 10 es El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas. De las moscas. Los chicos, ¿cómo van en el semestre en este momento? Ellos están en el semestre, no con nosotros, sino en general. Yo creo que por ahí nos ayuda Mabe. Pues Maverick. Yo creo aproximadamente lo que sé, esto es como segundo corte, más o menos. ¿La semana entrante será segundo corte? Yo creo, porque antes o la que le sigue. La verdad no estoy segura porque pues, yo no tengo clases. No, es que estaba pensando en que les hiciéramos la prueba de lectura, pero no quiero que corresponda ni con semana de parciales ni con prueba que les hagan desde vicerrectoría, sino que sea una semana donde no tengan mucho compromiso para poder pedirles y decirles que la hagan realmente consciente. Pero entonces hay que buscar cuál es el momento más oportuno. Porque el semestre finaliza en septiembre 22, profe. Listo. Hay que buscar, bueno, quedamos con esa tarea, Dieguito, de buscar cuál es el momento más oportuno donde no tengan ni parciales ni que vaya a coincidir con que les aplican una prueba aquí de ese estilo. Y también lo que podríamos hacer es que podríamos enviar unas 5 o 6 preguntas nosotros, que cada uno haga una para esa prueba, a ver si las integran ya y que no sea la misma repetitiva de siempre. Profe, ¿sí? ¿Qué pasó con el ideograma de lectura? ¿Su merced sabrá en qué va eso? No tengo ni idea. Yo creo que eso quedó ahí como... Porque sabe que podríamos, o sea, a mí siempre me pareció
cuando trabajamos en eso, muy interesante ese lado, esa forma de percepción del trabajo lector que hacen los estudiantes a partir de la prueba, porque de alguna manera no solamente sería una prueba que nos dé una valoración de si ellos están leyendo bien o no están leyendo bien, o qué tanto están leyendo, sino que nos ayuda a identificar de qué modo leen, y siento que es mucho más práctico para pues el área que estamos nosotros manejando, tener ese conocimiento. Tocaría hablar con el profe Luis Fernando, a ver si ellos han avanzado, si él ha avanzado algo. Tocaría hablar con él. Ella había quedado lista, solo faltaba pues tener el grupo piloto para empezar a presentar la prueba, a hacerla y mirar pues qué nos, si se recogen estos datos, sí. Yo hablo con Luis Fernando a ver. La creación dentro de la plataforma, pero se había dicho que Moodle no era como la versión más adecuada para usar. Listo, yo hablo con Luis Fernando a ver. Listo, vale. Bueno, entonces sesión 10, el señor de las moscas. ¿Cómo vamos con el señor de las moscas? ¿Quién quiere arrancar? Pues si quieren empiezo yo. Listo. Tengo que reconocer que no alcancé a leer el libro nuevamente. No, yo completo, tampoco. pero Yo tampoco y Dieguito tampoco. O sea, incluso yo le pregunté si cuando los textos sean novelas así de largas, Dieguito, es mejor de una vez decir cuál es el fragmento. Sí, porque si no, ¿sí? De todas maneras, si tenemos en cuenta la teoría de la teoría sociocrítica en literatura, la teoría sociocrítica dice en algún momento que la lectura de un fragmento fundamental del texto da cuenta del texto completo. Entonces, por eso uno puede trabajar en análisis de texto, uno puede trabajar un fragmento del texto. No necesita, en el caso de las novelas, y buscar un fragmento representativo del texto. ¿Sí? Porque a mí me llega un texto así, pues yo empiezo a leerlo, pero quedo perdida porque después pues no sé. ¿Sí? Y aquí no sé quién habrá leído el texto completo. Creo que la que lo había leído completo era Alexandra, porque creo que ella fue la que lo propuso. No, profe, fue el profesor el profesional de la sede de Barbosa. Ay, me acaba de dar un calambre. Ya. Ah, listo. Y Laureano. Sí, ya. Ajá. Laureano. Sí. Entonces, pues nos toca, en ese caso nos toca tener cuidado y hacer siempre eso porque no alcanzamos a leer los textos completos. Este es un texto casi de 200 páginas. Novela, sí. Yo tengo 20.000 cosas que hacer y sentarme a leer 200 páginas semanales no alcanzo. No alcanzo. Entonces sí es mejor de una vez buscar los fragmentos. O sea, cuando hagamos la selección de textos, que quien haga la selección, quien proponga de una vez diga este fragmento. Ya. Sí, es que creo que eso ya se había propuesto hace rato, que usted nos había dado unos criterios de selección de los textos a trabajar en la corte, entonces voy a buscarlo en el archivo y para tratar de, apenas iniciemos la selección de los textos, tenerlos muy en cuenta. Sí, listo, vale. Entonces, dale, Mabelcita. Bueno, este texto es bastante interesante, como ya habíamos visto, porque tiene muchas temáticas que son importantes en torno a esa parte perversa de la humanidad, ¿sí? Y pues que se puede ver de alguna manera en el niño porque aún no tiene, digamos que los conceptos de valoración moral de lo adecuado e inadecuado, y es mucho más factible que él raye o pase por esas líneas que un adulto de forma más consciente pues la limite. Dentro del texto, a mí me parece bastante interesante el capítulo 1. Sin embargo, el capítulo 1 no es corto, es largo. Pero yo seleccioné algunos fragmentos que tendría que volver a releer y pues fijarlos de pronto un poco más cortos, donde me parece que son importantes para la contextualización. Cómo llegan a la isla. Después de cómo llegan a la isla, quiénes son esos personajes que terminan siendo como los más importantes dentro de ellos, quienes se perfilan como líderes, Piggy, Jack, Ralph. Me parece muy importante el fragmento, creo que es de la página 13, donde se designa quién va a ser el líder y cómo se llega a esa designación de líder, ¿sí?
También donde aparece, precisamente creo que está muy cercano a ese momento exacto de la historia, el uso del caracol, la simbología del caracol, porque el caracol termina siendo... Ajá, como la caracola termina siendo precisamente ese elemento que los une como comunidad y que es como el objeto designado para el portador de voz. Quien tiene voz sostiene la caracola. Ese pedazo me parece supremamente interesante porque de alguna manera es como inician una forma de organización de civilización, ¿sí? De allí me salto a la página 25 dentro del documento que nos había dado Dieguito, pero yo estoy buscando otro que esté paginado para que sea un poquito más sencillo. De la 25 a la 27, donde aparece el momento en el que fracasa Ralph en la casa del cerdo. Me parece que ese también es un lugar, un momento histórico importante dentro de la historia, porque es como si fracasara él como proveedor, ¿sí? Entonces ese fragmento del texto me interesa por eso. Más adelante, hacia el bueno, ahí antes de, previo, aparecen otras imágenes en el capítulo 2, creo, y en el capítulo 5, que son también simbólicas, como es, por ejemplo, la existencia del fuego. Pero el fuego tiene dos formas de interpretación. La interpretación inicial del fuego era el símbolo precisamente de la organización de la civilización, ¿sí? Es lo que nos va a permitir comer, es lo que nos permitirá dar aviso de que estamos aquí, pero creo que es que no recuerdo si es en el capítulo 3 o en el capítulo 5, donde Jack decide hacer uso del fuego de otra forma diferente. Es el medio para intimidar, para ofender a los demás y acorralarlos. Entonces me parece también que ese designio del fuego en un uso diferente, pues termina siendo importante dentro de la historia. Me parece un evento importante que ocurre en el capítulo 10, pero no he seleccionado todavía las páginas, la muerte de Piggy. No sé si la recuerdan, cuando empiezan pues Jack se organiza con la coral y pues con el resto de chicos que se han unido a su bando y empiezan a generar esa opresión con los otros chicos y cómo la muerte de Piggy termina siendo como ese rompimiento de los acuerdos de convivencia. Y ahí también se rompe la caracola, desaparece ese objeto, ese simbología de, no sé, de ordenamiento, de democracia, ese símbolo democrático de ok, esto es, y lo hacemos en comunidad, ahora va a ser solamente la imposición de uno, me parece que ocurre dentro de ese espacio. De ahí para adelante no alcancé a seguir leyendo, no alcancé a seguir avanzando dentro de la historia. Yo recuerdo, pero es que no recuerdo qué pasa con ese personaje, y es el hombre que llega ¿al qué? A la isla en un paracaídas. Es como si fuese un soldado que perdió su avión y cae también en un paracaídas y lo relaciono con el recuerdo del monstruo del que ellos hablan. Hay la presencia de algo y siempre hay temor en torno a él, pero siempre se juega con la posición de Jack, con ese ejercicio de asustar al resto, de atemorizar, pero también con la presencia de algo ajeno. Entonces, no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó con ese personaje, entonces no, tengo curiosidad, pero no recuerdo en realidad qué fue lo que pasó con él y cuál rol es el que cumple. No sé si él también termina muriendo, no lo recuerdo en realidad. Entonces, pues por ese pedacito. Me parece importante, hablando pues de todo esto, hablar un poco en torno a lo que sí es y no es innato al hombre, ¿sí? Desde el punto de vista del texto, pareciera que la maldad, el caos es lo que es propio al hombre. Fíjense que pese a que intentaron organizarse, intentaron crear una ciudad, bueno, una ciudad no, una civilización, un estado de vivencia en comunidad, gana esa otra parte, el caos, el temor, el desorden, la dictadura representada por Jack. Entonces, pues eso me parece interesante. Y ahí podríamos, no sé, hablar sobre si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, volver a la discusión eterna acerca de esto que desde la filosofía también se ha trabajado. Entonces, caos, civilización, ya. Como actividad, a mí me parecía importante pedirle a los estudiantes que eligieran un momento de caos personal,
que sintieran que hubiese habido mucho desorden, bien sea porque han tomado decisiones inadecuadas o porque los ha superado el contexto o simplemente porque se han dejado permitir partes no tan moralmente adecuadas y que representen eso por medio de la pintura, entregarles a cada uno que sea un octavo de cartulina o algo así y que trabajen en una creación que exprese esas emociones, esas sensaciones vividas en esa época. Listo, muchas gracias. Julián también estuvo para acá y me dejó algo escrito, espéreme, lo busco. Dice, ¿cómo se evidencian las imposiciones sociales de los adultos en los niños y en la ausencia de los mismos? La destrucción de la infancia, las normas sociales, la posibilidad de hablar sobre la primera, el código de Amubari, perdón, que es, si no estoy mal, él me decía que es un documento que da cuenta de un primer ejercicio de ordenamiento de una ciudadanía. Creo que eso es egipcio, si no estoy mal, no me acuerdo. ¿Qué normas teníamos en casa? ¿Obedecíamos? ¿Cómo actuábamos frente a ellas? ¿Dónde están las figuras de autoridad? ¿Cómo actuarían si eso les ocurriera actualmente con personas de su edad? Simbologías, el fuego, la caracola, ya, eso fue lo que me dijo Juli. Vale, listo. Bien. Maverick, ¿pudo leer algo? Pues sí, profe. Tampoco es que haya avanzado mucho, pero pues en lo que alcancé a leer, pude sacar algunas noticas. Bueno, en primer lugar, destacaba, en sí, no saqué ningún fragmento en especial, sino que de diversas partes que leí que decía como que, bueno, esto se puede ver generalizado. Y era como, por ejemplo, el contexto puede llegar a condicionar el comportamiento humano, como en el caso acá de los chicos. Había algo y era de pronto la simbología de lo que es el cerdo, ¿no? Del animal, esta necesidad que tenía Jack de dominar, ¿no? El quizás dominar o matar al cerdo implicaba demostrar un dominio o superioridad, no solo frente a otra especie, sino en el grupo de los chicos. Otra cosa que me parecía interesante era como la necesidad de no mostrarse como un niño. Lo veo desde la imagen de Jack en uno de los capítulos, que es el segundo, pues cuando se están conociendo, el primero, que dice que le pide al resto que no lo llamen Jack, ese es un nombre de niño, y que mejor lo llamen por el apellido, que es como Meridoe, algo así, no sé. Entonces eso me pareció bastante curioso, ¿no? Pensaba de pronto en cuando uno puede ser, cuando uno es pequeño y como que no siente, digamos, cierta afinidad con algunos apodos o con algunos nombres que le pueden dar en la casa o en diferentes contextos. Hay otra cosa que me pareció curioso y era como, por ejemplo, lo enfoco en la caracola, pero eran otro tipo de situaciones, como por ejemplo, botar, tocar la caracola o realizar otras actividades. Para ellos eso era concebido como un juego, ¿sí? Porque son cosas que quizás de algún modo u otro hacen parte del mundo adulto, pero que ellos igualmente siguen siendo niños. Entonces, para ellos es un juego, ¿sí? O sea, de pronto el hecho de votar, pues lo que decía Mabelcita, son cosas que normalmente hacen los adultos, que ellos por la situación se ven, se ven como obligados a hacerlo. Además, veía que esto llevan a cabo pues acciones y se organizan a partir de lo que se puede reflejar en la sociedad o de lo que la sociedad refleja. Entonces, también destacaba el momento en el que designan al líder, porque en sí no lo hacen teniendo en cuenta como las características de los personajes o los méritos, sino porque sí, como, ay no, fue el que encontró la caracola, debe ser él. ¿Sí? No existe una razón realmente un poco más inteligente para elegirlo, sino que es un porque sí. Y a partir de lo que decía Mabelcita, de lo de la muerte del paracaidista, esto lo relacionaba con la muerte de Simón, que ocurre después de ese hecho, de que él encuentra al soldado, él baja corriendo a contarles al resto que realmente es un soldado y no es un monstruo,
pero en ese momento hay como una tormenta, entonces entre toda la trifulca a él lo terminan matando. Entonces yo veía como la muerte de Simón, como la pérdida de la inocencia y luego esa búsqueda por justificar las acciones negativas, porque luego ellos como que son conscientes de lo que hicieron, pero dicen, no, pues es que no vimos bien, más o menos, ¿sí? Entonces empieza como todo este proceso de buscar una justificación para lo que está mal. Y listo. Vale, gracias, Mabel. Ahora sí, Dieguito. Bueno, profe, yo avancé un poco en el primer capítulo. Me queda un poco el tema de cómo se empiezan a fortalecer poco a poco las estructuras de poder entre los niños. Se podría de pronto hablar de esto del buen salvaje y lo asocié también con el que, por ejemplo, en La Noche de los Colibríes, allí se nota la ausencia de los niños, pero acá en El Señor de las Moscas es al contrario, se ve más la ausencia de los adultos, del mundo adulto, sin embargo se conservan precisamente ciertas estructuras sociales de lo que, entre comillas, es lo civilizado. Entonces pienso también en este naufragio de los niños como una metáfora de la soledad del niño, por ejemplo, la soledad a la que a veces se expone la sociedad. También se podría hablar un poco de la resolución de problemas y algo que mencionaba Maverick sobre la resignificación de ciertos objetos, que es algo muy propio del lenguaje poético. Que esta caracola no solamente fuera ese elemento de pronto del mar, sino que también tuviese otras posibilidades para hacer llamamiento, por ejemplo, a otros niños que se encuentren por allí en la isla y que poco a poco se va llenando de vida también. Se me encontré cierta, pues no similitud, pero sí en algunos fragmentos a esta obra de Verne, que es Los años de vacaciones, y también algo sobre la isla del tesoro. Entonces, precisamente los niños buscan convertir cualquier situación en juego, dentro de los pocos fragmentos que alcancé a leer allí de la obra. Sería eso, pues. Vale, listo. Yo también, yo solo alcancé con el primer capítulo y no alcancé todo porque apenas tuve hoy un ratico para leer, pero bueno. Yo creo que ahí hay como varias cosas que pudiéramos mirar. ¿Qué edad le ponen ustedes a esos niños? 9 años, 10 años. ¿Sí? ¿10, 12 años? Yo diría que máximo 13. Máximo 12, 13 años. Bueno, listo. Entonces, podemos hablar de una preadolescencia. ¿Sí? Y podemos hablar en ese caso con los chicos, si ellos recuerdan cómo eran ellos en ese momento, en los hombres es un poquito más tardío, en las mujeres va mucho más rápido, pero es la preadolescencia, justo antes de empezar la adolescencia. Y qué es lo que se busca ahí y por qué, por ejemplo, a ellos les gustan tanto las sagas, a los chicos de esas edades, por qué les gusta tanto los héroes, las historias de héroes también, porque ahí también esa es una edad de la edad del heroísmo, podríamos decirlo. Porque el texto sí está mostrando, al mostrar a este grupo de chicos y cómo ese grupo de chicos empieza a organizarse socialmente, está mostrando efectivamente, y ustedes lo señalan, por ejemplo, el liderazgo. ¿Sí? ¿Cómo se genera el liderazgo? ¿Qué es lo que el preadolescente tiene en cuenta? Y eso lo podemos ver muy claramente todavía socialmente, es así. ¿Qué es lo que tiene en cuenta para convertirse en el chacho, en el duro, Entonces es simplemente el que es capaz de romper una norma, el que es capaz de tocar a una chica o a un chico, dependiendo de lo que sea, o sea, es como esa precocidad en hacer la pilatuna, ¿sí? Y es eso porque la norma social todavía no está bien integrada, ¿sí? Entonces, al no estar bien integrada la norma social, todavía funcionan más instintivamente. ¿Sí? Entonces, la forma como ellos se van organizando o lo que sucede ahí ya es algo que viene, que está mostrando de qué sociedad salen, porque los niños
Si tienen esa edad es porque ya tienen un mundo que han vivido antes. Y ese mundo que han vivido antes, o sea, ¿cuál es la referencia? ¿Cómo van a organizar el mundo ahí? Pues con referencia a lo que ya conocen. En ese sentido, a mí me parece que hay un intertexto importante con el Robinson Crusoe. Lo que pasa es que Robinson Crusoe llega a la isla por un naufragio también, pero está solo en la isla. En cambio aquí es un grupo de niños y él es un adulto, Robinson es un adulto, no sé si lo han leído. ¿Sí? Ese es un texto muy interesante, muy interesante, cómo él quiere recrear el mundo, recrear la civilización, pero él está solo. ¿Sí? Entonces empieza, es una locura, empieza la recreación de la civilización hasta que de pronto llega Viernes, que es y lo convierte en su esclavo, porque está recreando una sociedad esclavista. Ese texto vale la pena en algún momento que lo trabajemos, el Robinson Crusoe. Entonces yo veo aquí un intertexto con ese texto, pero aquí es el grupo, pero son los niños tratando de crear una civilización de alguna manera, o una... Se le cortó un... Es el de la profe, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ah, ya, pero... Ya, sí es que hay problemas de conexión. Bueno, ahí me parece como importante un poco que ustedes revisen algún texto sobre la preadolescencia y la adolescencia. ¿Sí? Porque pues estamos encadenando, ¿no? Estamos mirando el mundo de la infancia, ¿sí? Pero aquí ya estamos como pasando un poco el límite de la infancia a la preadolescencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y se ve precisamente en esas relaciones que ellos tienen, en esas relaciones de poder que van a establecer, se ve precisamente ese paso entre el mundo de la infancia y ya un mundo que quiere situarse entre la infancia y la adultez, de alguna manera, que se quiere ser grande, pero no se puede ser grande, que es la característica del adolescente, pero aquí ya empieza a haber rasgos en ese sentido. Entonces, valdría la pena explorar eso. También algo que ustedes, bueno, ninguno lo nombró, pero dentro de lo que yo leí, sí hay una cosa que muestra la crueldad de la infancia, y lo que decía Mabel en alguna manera, sí creo que fue Mabel, la valoración moral que no se tiene clara, y no se tiene claro el daño que se puede hacer, y en eso los niños son terriblemente maldadosos, podría decir uno, perversos. Y es con El secreto de Piggy, ¿sí? Que él le dice al amigo, le dice que a él no le gustaría que lo volvieran a llamar como lo llamaban en el colegio, cuando era más chiquito. ¿Sí? Y entonces él le da el secreto, él le dice cómo era que lo llamaban, y el otro inmediatamente riega también, y empieza a llamarlo por el sobrenombre, y le cuenta a todos que él se llama así. Entonces, este personaje de Piggy me parece a mí un personaje muy interesante para trabajarlo, para centrar un poco la mirada en ese personaje, porque es el personaje sí, que es el personaje que siempre se siente humillado, burlado, dejado de lado. Ese personaje me parece muy interesante porque hay muchas personas que sufrimos ese tipo de situaciones, ese tipo de abusos, ese tipo de presiones entre los niños que son terribles, ¿sí? y que hacen que después la persona que ha sido tratada de esa manera pues se convierte también en alguien que va a tratar de la misma manera. O sea, es cómo se aprende la perversión de alguna manera, cómo se aprende la maldad de alguna manera, ¿sí? Que puede surgir de algo que no es consciente, pero que finalmente se va volviendo algo que se impone, el maltrato.
y el maltrato entre los niños, el bullying entre los niños, por ejemplo, en ese caso es de los nombres, de los sobrenombres, de todo eso, pues es, y cómo marca eso una personalidad, porque finalmente ustedes lo dicen, ese hecho de no haber guardado el secreto y de burlarse del nombre de él, es un primer indicio de lo que va a pasar después, porque después él muere. ¿Sí? Es como si ya lo estuvieran matando desde el comienzo. ¿Sí? Porque esa es una forma de muerte, esa humillación, ese bullying que él sigue es una forma de muerte hasta que al final se consume. ¿Sí? Porque metafóricamente también ya las luces y las sombras del ser humano. ¿Sí? Ahí están las luces en lo que son capaces de hacer para poder sobrevivir, porque están buscando sobrevivir en la isla, pero están las sombras también en lo que son capaces, en la crueldad, por ejemplo, con este personaje. ¿Sí? Entonces ahí aparece ese elemento que me parece importante, ¿sí? El elemento de la crueldad. El elemento de el querer hacerse líder y por qué razones se quiere hacer uno líder en la infancia o en este momento de la vida, cómo se eligen los liderazgos. O sea, es como el nacimiento efectivamente tanto de lo bueno como de lo, no lo digamos en esos términos, del caos y del orden que ustedes decían, o de la luz y de la sombra en los seres humanos, que se refleja también socialmente. En la constitución, en la construcción de la sociedad, eso también está presente. Todas las sociedades tienen una parte luminosa que va hacia adelante, que avanza, que busca el bien común, el bien para todos, y la otra parte que es, ¿no?, unos solos que se apoderan de todo, que enriquecen, que generan miseria, que sí, es más o menos lo mismo, individual y colectivamente. Eso también estaría ahí. Lo que ustedes decían que también tiene que ver con eso, ¿no? La relación entre la naturaleza y la cultura. ¿Qué es lo natural y qué es lo cultural, qué es lo aprendido? Y ahí, por ejemplo, en esa primera exploración de la isla, en ese primer encuentro, uno ve efectivamente qué es lo natural y qué es lo que traen aprendido de sus experiencias, de su experiencia anterior, de su mundo anterior, y cómo quieren plasmarlo ahí. Entonces ahí está la naturaleza y la cultura, porque además llegan a una isla que no ha sido explorada. Entonces ahí encuentran una naturaleza bruta, ¿sí? Ahí está el cerdo, por ejemplo, que no es capaz de matar, que no es una naturaleza selvática, bruta, donde no pueden ni siquiera caminar. Y culturalmente ellos, por ejemplo, el cuchillo que lleva este chico es una marca de la cultura. Entonces, culturalmente ellos intentan hacer lo que han aprendido culturalmente. Entonces, eso me parece como interesante mostrarlo en la reflexión. Yo llevaría un poco la reflexión a nuestro propio país, las luces y las sombras de nuestra propia sociedad. Incluso yo llevaría la reflexión un poco a lo que en este momento se está viendo con relación al informe de la verdad. ¿Sí? Es terrible, o sea, la pregunta que hace de Ruth cuando dice cómo fue posible que hubiéramos permitido todo eso que pasó. ¿Sí? ¿Cómo permitimos eso? Pues aquí uno ve los preámbulos de cómo se permite eso. Ahí. Eso sería como un poco lo que yo podría decir. Bueno, y un elemento importante que ustedes también lo dijeron es el elemento simbólico. El elemento simbólico de la caracola y el elemento simbólico del fuego. A mí me parece que eso también es fundamental. Porque la caracola es un elemento simbólico desde las civilizaciones prehispánicas, las civilizaciones europeas que llegaron aquí, o sea, siempre ha sido un elemento simbólico. Recuerden que
No sé si es en la Ilíada o en la Odisea, aparece la caracola, porque es el cuerno para llamar. Siempre es la caracola, siempre ha sido una referencia para anunciar, para avisar, para congregar. Y lo mismo el fuego, ¿no? El fuego ha sido siempre el signo de la hoguera, del hogar, también de la reunión, de la unión, no de la confrontación. O sea, son dos elementos que llaman es a la unión, ¿sí? Que llaman es a estar juntos, a congregar, pero que terminan siendo distorsionados. El fuego termina siendo distorsionado y utilizado para otras cosas. ¿Listo? La actividad me parece muy chévere, lo del caos personal, pero yo quisiera que insistiéramos en una cosa, y es intentar llevarlos hacia la escritura. Puede ser que de la pintura, por ejemplo, pasen a la escritura, pero así sea un parrafito que escriban, me parece muy importante lo del caos, por ejemplo, personal, ¿sí? Que ellos lo dibujen, pero que después lo escriban, así sea en un parrafito de 5 líneas, no importa. ¿Sí? Y en este caso, es muy importante la consigna que nosotros les demos a ellos. Siempre eso para que lo tengamos. Eso es algo que leí en un texto sobre biblioterapia que conseguí muy interesante. La persona que lo escribe dice, siempre hay que darles a las personas como una norma, una consigna. Hay que decirle, escriba de tal manera. O empiece la escritura, por ejemplo, como empiezan los cuentos, la mayoría de los cuentos, los clásicos, había una vez, o érase una vez. Porque eso hace que le demos dirección y que la gente entonces vaya entrando dentro de un marco de referencia. La consigna es un marco de referencia. Entonces es importante, por ejemplo, eso. Vamos a representar el caos personal, primero pintado y después escrito. Y podríamos agregarle otra cosa, ¿sí? Que la frase empiece por tal cosa. O que dentro del texto aparezcan estas dos palabras. Porque tenemos que llevarlos a escribir, así sean 5 líneas, pero que escriban. Ese es un ejercicio que tenemos que introducirlo, muy importante. ¿Listo? Bueno, vale. Entonces, nos vemos de hoy en 8. Buena semana. ¿Cómo va lo de los proyectos, Mavercita, lo del U22? Profe, yo hablé con la profesora de biología que le dije, pero ellos no están muy organizados, de hecho no están nada organizados. Entonces yo pienso que no van a alcanzar, porque hay que hacer todo un diseño pedagógico de lo que quieren hacer. Y eso, ellos ese conocimiento primero no lo tienen todavía, no saben cómo hacerlo, ¿sí? Y falta esa parte, esa connotación de... Vale. Yo quedé de hablar con ella esta semana, pero todavía no me ha llamado para reunirnos con los estudiantes de ella y pues mirar cómo va la propuesta. La otra, bastante adelantada, sin embargo, yo siento que necesito reunirme con los estudiantes para la definición de las actividades. Yo les decía a ellos que es muy importante que exista un sentido detrás de cada actividad, para que no sea simplemente una colaboración de talleres o de cosas que hacer, sino que tiene que haber una hilación que vaya en pos de encontrar ese objetivo. Y siento que todavía no lo han logrado. Entonces, pues parece que entre hoy y mañana tendré que reunirnos para poder revisar esas actividades y explicarles por qué sí y por qué no. Vale, listo. Sí. Pero va bien, o sea, con ese contamos. Listo. Sí. Vale, es lo importante, listo, vale. Bueno, listo. Bueno. Entonces nos vemos la semana entrante. Ah, sí. ¿Se acuerda que su merced había prometido averiguar si podríamos conseguir un computadorcito? ¿Cómo va la averiguación? Ay, no, se me ha olvidado. Un computador para tenerlo fijo en clubes, sí. Listo, voy a averiguar, sí.
porque... Computador para clubes, listo. Ajá. Vale. Pues casi siempre nos toca dejar acá los computadores y entonces estamos también a veces atrasados con cosas personales porque no podemos hacer nada. Ok. Para no andar con el tiesto para arriba y para abajo todos los días. Listo, listo, listo. Vale. Listo, ok. Ay, Vale. otra cosa, profe. Habíamos quedado que posiblemente dentro de 15 días hacemos el picnic literario. ¿Seguimos todavía con la idea? Eso También es cuestión de ustedes, ¿no? Es cuestión de cómo ustedes lo organizan. Ustedes deciden. Hay como varias tareas, ¿no? Lo que yo decía Dieguito hace un rato, al comienzo. Y esta es otra tarea, lo del picnic. O sea, lo que les decía de la prueba de lectura, lo del picnic, entonces ustedes deciden. ¿Sí? listo. ¿Les han dicho algo de los contratos? Nada. ¿No? Y ella me comentó que estaban en autorización por rectoría, que se habían demorado, Okay. pero no. Vale, listo. Yo averiguo mañana también eso. Listo, contratos. Y Dieguito, ¿sí ha podido avanzar en la propuesta que le dije para los de chicos de bachiller de 11, de 10 y 11? Sí, mañana nos reunimos nosotros a las 3, ¿cierto, profe? Mañana. Listo, sí.